Caída del Imperio Romano. Algunas de las causas son que no había productividad. La guerra y la esclavitud eran la base del éxito de Roma, pero fueron también las causas de que el mundo antiguo se estancara. Por lo mismo no hubo modernización. El imperio se comenzó a dividir y empezaron a cobrar más impuestos para mantener al ejército. La gente se encontraba descontenta, después ya no había suficientes soldados y surgieron los bárbaros. A finales del siglo II, Hispania alcanzaba su más alto desarrollo económico bajo el mando de Roma. Los mismos pobladores hispanos servían como ejército y así protegían las fronteras. Los ricos vivían tranquilamente, mientras que los más humildes se veían en el problema de la subsistencia. La influencia social adquirida por la aristocracia romana permite que accedan al poder de Roma emperadores de origen hispano. Con Trajano en el poder, la expansión romana llega a su máximo apogeo. Adriano, su sucesor, augura un largo periodo de paz que sería recordado como la época más feliz del imperio. Una amenaza se acercaba cada vez con más fuerza sobre el imperio romano, desafiando su hegemonía. Los bárbaros, nombre dado por griegos y romanos a los extranjeros desconocedores de la civilización clásica. Estos eran los pueblos que se encontraban cerca de los límites del imperio romano. A finales del siglo II, el emperador Marco Aurelio muere de peste en el Bajo Danubio, defendiendo las fronteras de Roma. Su desaparición provoca una fuerte crisis de sucesión que tiene grandes consecuencias en Hispania. A Marco Aurelio le sigue su hijo Cómodo. Tras ser asesinado por sus propios consejeros, se desata la lucha por el poder. Las conspiraciones y las muertes de efímeros emperadores son el preámbulo de la aclamación por el ejército del cónsul Severus como emperador. Estalla una nueva guerra civil en el imperio. Una vez victorioso, Séptimo Severo no olvida. Confisca las propiedades de los latifundistas hispano-romanos, que les han hecho frente y ejecuta mucho de ellos. No es la única calamidad que afecta a la economía hispana. Aprovechándose de la situación, bandas penetran desde el norte de África y saquean los territorios. La exportación del aceite, acosada ya por los impuestos y por la competencia del Oriente, se ve afectada. El siglo III se caracteriza por la inestabilidad política. Ocasionando por los golpes militares, la economía se debilita. Las monedas se acuñan cada vez con menos plata y más plomo. Por otro lado, los generales romanos, envueltos en luchas, descuidan las fronteras. A mediados del siglo III, siendo póstumo emperador, los francos y germanos invaden la Galia, destruyendo campos de la actual Cataluña. A esto se agrega la enfermedad de la peste, que por años en algunas partes ha existido. Ciudades son asoladas por la epidemia. En Roma, tras 50 años de guerra civil, el general Diocleciano es nombrado emperador en el año 284. Para evitar nuevos levantamientos militares y asegurar la correcta administración de todo el territorio romano, Diocleciano divide en dos partes el territorio, en oriental y occidental, quedándose él con oriental y a Maximiano dándole occidental, quedando en segundo mando los Augustos. Cada uno de ellos es ayudado en el gobierno por un colaborador con el título de Césares. En el territorio oriental, Galerio, y en el occidental, Constancio. Este es el conocido gobierno de los cuatro. Diocleciano pensaba que con reformas podría parar el declive del imperio. Desde los puertos mediterráneos del Oriente Medio, las nuevas ideas cristianas viajan por todos los caminos y logran, gracias a la tenacidad de hombres como Saulo y San Pablo, llegar a todos los rincones del imperio romano. Nadie habría imaginarse que del pueblo judío surgiera tan exitosa religión, el pueblo más odiado por los romanos y que era guiada por Jesucristo. A lo largo de las épocas, los emperadores romanos ordenan represiones sangrientas en contra de los cristianos. Diocleciano desencadena una terrible persecución.
A comienzos del siglo IV, Diocleciano se da cuenta de cómo sus esperanzas para salvar el Imperio Romano culminan en el fracaso. Constantino, que era influenciado por su madre, consagra en el Edicto de Milán, en el año 313, la libertad de los cristianos para celebrar su culto. En los últimos años, que va del 451 al 476, el rey Humo, Atila, marcha contra Roma en contra del general romano Flavio, pero Atila se retira. Más adelante surgen otras batallas, saqueos, luchas de poder, hasta que finalmente aparece el último emperador romano, Rómulo Augustulo, que era tan solo un niño. Después de que este fuera eliminado por un líder bárbaro llamado Odacro, el Imperio Romano de Occidente desaparece. Feudalismo. Es el sistema social, económico y político que se desarrolló en Europa, principalmente entre los siglos IX y XII. Como término genérico, el concepto de feudalismo se aplica a la relación de vasallajes, por la que se instituían obligaciones mutuas entre un señor y un vasallo. Cuando los pueblos germanos conquistaron en el siglo V el Imperio Romano de Occidente, pusieron también fin al ejército profesional romano y lo sustituyeron por los suyos propios, formados con guerreros que servían a sus caudillos por razones de honor y obtención de un botín. Vivían de la tierra y combatían a pie, ya que como luchaban cuerpo a cuerpo, no necesitaban emplear la caballería. Pero cuando los musulmanes y vikingos invadieron Europa en el siglo VIII, IX y X, los germanos se vieron incapaces de enfrentarse con unos ejércitos que se desplazaban con suma rapidez. Primero Carlos Martel en Galia, después el rey Alfredo el Grande en Inglaterra y por último Enrique el Pajarero de Germania, se dieron caballos a algunos de sus soldados para repeler las incursiones sobre sus tierras. Carlos Martel, con el fin de ayudar a su tropa de caballería, le otorgó fincas que tomó de la posesión de la iglesia. Estas tierras, denominadas beneficios, eran cedidas mientras duraba la prestación de los soldados. Estos a su vez fueron llamados vasallos, que significaba sirviente. Sin embargo, los vasallos, soldados electos de los que los gobernantes carolingios se rodeaban, se convirtieron en modelos para aquellos nobles que seguían a la corte. Con la desintegración del Imperio carolingio en el siglo IX, muchos personajes poderosos se esforzaron para constituir sus propios grupos de vasallos, dotados de montura, a los que ofrecían beneficios a cambio de su servicio. Algunos de los hacendados más pobres se vieron obligados a aceptar el vasallaje y ceder sus tierras al señorío de los más poderosos, recibiendo a cambio los beneficios feudales. Se esperaba que los grandes señores protegieran a los vasallos de la misma forma que se esperara que los vasallos sirvieran a sus señores. El feudalismo alcanzó su madurez en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo en los siglos XII y XIII. Su cuna fue la región comprendida entre los ríos Rin y Loira, dominada por el duque de Normandía. Al conquistar sus soberanos, a fines del siglo XI, el sur de Italia, Sicilia e Inglaterra establecieron en todas estas zonas las instituciones feudales. España también adoptó un cierto tipo de feudalismo en el siglo XII, al igual que el sur de Francia, el norte de Italia y los territorios alemanes. En su forma más clásica, el feudalismo occidental asumía que casi toda la tierra pertenecía al rey, al duque, el marqués o el conde, que la recibía de Dios. El príncipe cedía los feudos a sus varones, los nobles podían ceder parte de sus feudos a caballeros que le rindieran a su vez. Mediante este subenfeudamiento se creó una pirámide feudal, con el monarca en la cúspide, unos señores intermedios por debajo y un grupo de caballeros feudales para servir a la convocatoria real. A lo largo de los siglos XII y XIII,
estallaron muchos conflictos entre los señores y sus vasallos, por los servicios que estos últimos debían prestar. En Inglaterra, la Carta Magna definió obligaciones de los vasallos del rey. No era obligatorio procurar ayuda económica al monarca, salvo en 3 ocasiones: en el matrimonio de su hija mayor, en el nombramiento como caballero de su primogénito y para el pago del rescate del propio rey. Los monarcas, durante toda la época feudal, tenían otras fuentes de autoridad además de su señorío feudal. La Iglesia consideraba que los gobernantes lo eran por la gracia de Dios y estaban revestidos de un derecho sagrado. El florecimiento del comercio y de la industria dio lugar al desarrollo de las ciudades y a la aparición de una incipiente burguesía, la cual exigió a los príncipes que mantuvieran la libertad y el orden necesarios para el desarrollo de la actividad comercial. El feudalismo alcanzó el punto culminante de su desarrollo en el siglo XIII. A partir de entonces inició su decadencia. El subenfeudamiento llegó a tal punto que los señores tuvieron problemas para obtener las prestaciones que debían recibir. Los vasallos prefirieron realizar pagos en metálico, a cambio de la ayuda militar debida a sus señores. A su vez, estos tendieron a preferir el dinero, que les permitía contratar tropas profesionales que en muchas ocasiones estaban mejor entrenadas y eran más disciplinadas que los vasallos. La decadencia del feudalismo se aceleró a los siglos XIV y XV, durante la Guerra de los 100 años. Las caballerías francesa e inglesa combatieron duramente, pero las batallas se ganaron en gran medida por los soldados profesionales, y en especial por los arqueros a pie.